Buenas noches, hermano, Dios le bendiga. Estamos aquí con usted para transmitir en esta hora una predicación sobre la misericordia de Dios. Amén. Quisiera que abra su Biblia en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6. Amén. Dios le bendiga, hermano. Vamos a aprovechar estos momentos para enviar unos saludos en lo que busca su Biblia. El capítulo 6, versículo 6 de Oseas. Les envía saludos a nuestro pastor José de Jesús Gómez de Benecer Nezahualcóyotl. Les doy una cordial bienvenida a los que ya se conectaron. Susi, buenas noches. Bendiciones para tu casa, para tu esposo, tus hijos. Que Dios les termine de enviar su sanidad completa en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a enviar saludos también a los pastores de Seattle, de Washington, de Everest, Pastor Gil, Pastor Rosy y Sergio, la pastora Noemí de por allá de Tijuana, ¿verdad? Que Dios me los bendiga. Enviamos saludos también para la hermana Maura, para mis hermanos de la congregación de Benecer Nezahualcóyotl que se conecten en esta hora. Vamos a leer la palabra del Señor, hermano. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por este privilegio de poder compartir tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, en esta hora, que pongas una unción apostólica, profética, magisterial y evangelística a esta predicación. Te pido unción para enseñar y unción para aprender, y te pido, oh Padre Celestial, en esta hora, que tú tomes el corazón de cada uno de nosotros, Señor, que nos abras el entendimiento y puedas sembrar tu semilla en buena tierra. Te pedimos, Señor, que podamos atesorar esta palabra y que la pongamos por obra. Echamos fuera en esta hora todo lo que se oponga a tu palabra y te pedimos que solo la voz del Espíritu Santo se oiga. Te pido, Padre, por cada familia, por cada joven, cada niño, por cada varón, por cada mujer, para que tú nos des, Señor, sabiduría de lo alto. En el nombre poderoso de Jesús, revélanos tu palabra. Amén, amén. Bueno, hermano, aquí Dios nos habla, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Amén. ¿Por qué el Señor nos habla de eso, hermano? Porque muchas veces pensamos que ganamos el corazón de Dios y tocamos su corazón y logramos el reino de Dios mediante sacrificios. Hoy por hoy, hermano, el hombre piensa, cuando no tenemos el conocimiento de Dios, de que el último sacrificio que el Padre Celestial acepta o aceptó fue el de su Hijo. Amén. El sacrificio tan sublime que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviésemos una vida eterna y una salvación eterna. Amén. Para Dios ya no fue agradable que ofrecieran incienso en su casa en el día y que en la noche la gente ofrecía incienso a otros dioses, ¿verdad? A los Baales. Actualmente, hermano, muchas veces pensamos que con ir a la villita de rodillas, que con cargar una imagen, un Cristo de madera o de oro o de plata en la espalda, y entre más nos sangremos las rodillas, pues esto es más agradable a Dios. Pues quiero decirte que no, hermano. Si leemos en el libro de Hebreos, nuestro Padre Celestial reprende a aquel que tome por inmunda la sangre que Jesús derramó en el Cristo, en la cruz. Que él se duele de que ignoremos el sacrificio que hizo su Hijo. Y Él ya no quiere ningún otro sacrificio. Ya Jesús pagó el precio para que tú y yo fuésemos salvos. Pero, ¿qué pasa con la misericordia de Dios, hermano? No solamente es el mayor atributo de Dios,
¿verdad? Dios en su carácter de divinidad, Él tiene muchos atributos, dentro de ellos el de la misericordia es algo por lo cual tú y yo aún no hemos sido consumidos. Gracias a esa misericordia de Dios, tú y yo podemos todavía alcanzar el reino. Amén. Luego dice que también desea conocimiento de Dios más que holocaustos, ¿verdad? Más que ofrendas de labios y más que otra cosa, Dios quiere que lo conozcamos. Porque dice su palabra que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Muchas veces, hermano, ignoramos toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no la hemos leído, porque a lo mejor la hemos leído, pero no la hemos leído con cuidado. O tal vez solamente la leemos, pero aún no la hemos puesto por obra. ¿Verdad? Sabemos que la palabra misericordia en el libro del diccionario Strong viene como chesed en hebreo. Y dijimos que es el atributo más alto del carácter de Dios. La misericordia es piedad, es compasión, es amor, es ternura. El amor se refiere a un amor intenso, ¿verdad? Un amor que sobrepasa todo entendimiento humano. Su misericordia de Dios también es clemencia, es fidelidad. Y en el hombre de buena voluntad, misericordioso, santo y consagrado y de buen corazón, es algo que Dios también desea de ti y de mí, que nosotros seamos misericordiosos. ¿Por qué? Porque si nosotros no buscamos ese atributo también, pues nos podemos volver muy crueles, hermano, muy inmisericordias con el prójimo y tal vez a lo mejor y con nosotros mismos, ¿verdad? Es muy importante conocer este atributo de Dios. Vamos a Efesios capítulo 2. Vamos a ver que por su misericordia tú y yo hemos sido salvos. Dice Efesios 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, amén. Lo mismo que los demás. Vea qué tremendo dice, lo mismo que los demás, amén. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Luego entonces acabamos de leer, según el versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Gloria a Dios. Podemos leer, hermano, en la palabra de Dios que la mayoría de los milagros que nuestro Señor Jesús hizo en la tierra fue movido a misericordia. ¿Verdad? Él se conmovía de que había enfermedad, de que había endemoniados, de que había mucha crueldad, de que había abusos, y todo lo que Él hizo en milagros, señales y prodigios en esta tierra, aún en estos tiempos, sigue siendo movido por su misericordia. Amén. En estos tiempos, hermano, tenemos en todo tiempo que estar orando, pidiendo y clamando por su misericordia, no solamente para nosotros.
En estos tiempos estamos viendo que se está moviendo mucho el enemigo a destruir la vida de los bebés, ¿verdad? En el vientre están por autorizar el aborto en todo el mundo. En muchas ciudades ya hay ahorita gente que se está oponiendo, pero en otra, pues se practica, en otras ciudades se practica. Y tenemos que estar clamando de continuo la misericordia de Dios. Amén. Yo quisiera hoy enseñarte los efectos de la misericordia de Dios en nuestra vida. ¿Por qué Dios nos pide que le pidamos misericordia? Porque hay muchos efectos de la misericordia en nuestra vida. Yo quisiera que hoy los analizáramos con mucho cuidado. Amén. Primeramente, la misericordia de Dios te estimula y te lleva al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios se duele del castigo. Dice en Joel 2, versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Fíjate, hermano, cómo Dios, siendo Dios, Él no creas que se goza del castigo, no. Él llora con nosotros, Él se duele por nosotros cuando ve que estamos actuando mal. Él se duele y llora contigo cuando vives una desgracia, cuando estás en duelo, cuando estás afligido. Él sufre. Y por eso, por ese amor y esa misericordia, Él siempre está esperando con sus brazos abiertos a que tú y yo nos acerquemos al trono de su gracia para pedirle ayuda, para que tengamos ese pronto auxilio de su parte, ¿verdad? Entonces, viendo, hermano, en la historia, cuando miles y miles de judíos fueron exterminados en los campos nazis, ¿verdad? Hubo un juicio en Nuremberg y todos aquellos que participaron condenando a morir en esos campos fueron juzgados, ellos entre sí mismos, tomando ya hoy una conciencia libre de lo que habían hecho, ellos decían, ¿tendrá Dios misericordia de nosotros? Muchas veces, hermano, cometemos pecados que dañan a mucha gente. Y a veces muchos que podemos hacer esto, que lo hacen, a veces se preguntan si Dios podrá quitarles o perdonarles eso que hicieron tan tremendo. Pero Dios es tan bueno, hermano, que con el hecho de que haya arrepentimiento en nuestro corazón, Él nos perdona. Él dice, si tus pecados fueren rojos como la escarlata, yo los haré blancos como la lana. Así que no importa el pecado que sea, si es de mentira, si es de asesinato, si es de homicidio, si es de estar juzgando, si es de eh, división, de contienda, de murmuración, para Dios el pecado es pecado. Para Él no hay un pecado pequeño. Todo lo que se oponga a su palabra, pues se toma por pecado. Amén. Vamos a ver otro punto, hermano, donde como el otro efecto de la misericordia de Dios en nuestra vida es cuando Él te perdona y te redime, ¿verdad? En Juan 3:16, vamos ahí, hermano. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Amén. ¿Por qué les hablo de esto, hermano? Porque gracias a la misericordia de Dios, todo aquel pecador que se arrepiente alcanzará vida eterna y salvación y será redimido. Amén. Vamos a imaginarnos, hermano,
que Dios está en contra de la eutanasia porque ahí, hermano, no se da oportunidad de que haya arrepentimiento o muertes como por ejemplo en la silla eléctrica. Amén. Dios es tan bueno que aún en el último segundo, si se clama por misericordia, Él nos perdona. Amén. Dice el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por la renovación, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué pasa con nosotros cuando Dios nos alcanza? Dice, por el lavamiento de la regeneración. Él vuelve a hacer todo nuevo, hermano. Él vuelve a hacerlo y Él nos renueva a través de su Espíritu Santo. De tal modo que tú y yo somos transformados. Amén. Vamos a ver, hermano, cómo es tan importante que por medio de la misericordia nosotros corrijamos el pecado. Dice Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado y hay perdón. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Ser honestos con Dios, presentarnos delante de Él y decirle nuestra condición. ¿Cuál es nuestra real condición? Amén. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. Otro efecto de la misericordia de Dios en nosotros es que Él prefiere antes que otra cosa la misericordia, ¿verdad? Podemos hacer muchos sacrificios, muchas ofrendas, pero si nosotros mismos no tenemos misericordia, a Dios eso no le agrada, ¿verdad? Leímos en Oseas, ¿verdad? Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto, ¿verdad? Veamos, hermano, qué nos dice el Señor en el libro de Mateo. Dice Mateo capítulo 9, versículo 13. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué nos hace Dios hincapié en esto? Cuando nosotros ya hemos sido salvos por su gracia y por su amor y su misericordia, Dios nos va santificando, nos va justificando, nos va ayudando a mejorar, a ser mejores cristianos. Pero ¿qué pasa si en nosotros no hay misericordia? Cuando Dios llama, Él nos sacó de algún lado, a ti y a mí, hermano. A muchos nos saca de la mentira, del adulterio, de la fornicación, nos saca de, pues a lo mejor algunos de las drogas, de los vicios como el alcoholismo, tal vez como la prostitución, ¿verdad? Son demonios que operan en las personas y vimos ya que nosotros mismos en un tiempo ya estuvimos ahí, bajo la influencia del maligno, ¿verdad? Dice, leímos al principio que a veces estamos bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Dice, como en algún tiempo estuvimos nosotros. Entonces a veces se nos olvida, hermano, de dónde nos sacó el Señor. Y muchas veces llega alguien nuevo que pues va a empezar su proceso como con el alfarero, ¿verdad? De que llegamos sin una forma, llegamos con muchos defectos, llegamos con muchos problemas. Y Dios nos va sanando, Él nos va restaurando, nos va perfeccionando y nos va moldeando, nos va dando esa forma, porque Él es el alfarero. Tú y yo somos el barro. Y su palabra dice que tenemos que ir al taller del alfarero. Tenemos que ser dóciles a su palabra para poder cambiar. Pero si en ti y en mí no hay misericordia y olvidamos de dónde nos sacó el Señor, cuando alguien llega nuevo, podemos cometer el error de ser inmisericordias y tratarlo mal,
juzgarlo, tal vez hasta condenarlo. Pero eso a ti y a mí no nos corresponde, tenemos que tener misericordia. Ya vimos que Dios, antes que hagamos un sacrificio, Él prefiere que tengamos misericordia. Amén. Otro de los efectos de la misericordia de Dios es que va con la mano, va muy, muy de la mano con la humildad y el amor. Dice en Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. Fíjate, hermano, que la humildad fue algo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Él decía que lo imitáramos porque Él era manso y humilde de corazón. Es algo que en lo cual Él fue ejemplo. Y para empezar, Él inició dejando su trono de rey de reyes y señor de señores, su trono de Dios en el cielo para venir acá a la tierra a enseñarnos a ti y a mí el ejemplo de la misericordia y de la humildad. Él, lejos de venir a ser servido, Él vino a servir. Dice que se quitó la túnica y se ciñó la toalla y Él empezó a trabajar para los negocios de su padre. ¿Verdad que era el ganar almas? Pero ¿cómo lo hizo? Con humildad y con amor, reconociendo quién era y a qué había venido. Y reconociendo, y Él nos dice y nos enseña, y nosotros tenemos que pensar así, que sin Él nada podremos hacer. Y que tú y yo no somos nada, delante de Él somos menos que polvo. Si tú y yo somos algo en esta tierra es por su gracia, por su misericordia y por su amor. Y todo lo que podamos llegar a hacer se lo debemos solamente a Él, amén. Todo lo que podamos llegar a poseer también se lo debemos a Él, porque Él es bueno. Y entonces dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar con misericordia y humillarte ante Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros ejecutamos eso en nuestras vidas, eso es lo que vamos a alcanzar, la misericordia de Dios. Amén. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 7. Dice, bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Amén. ¿Por qué es importante que nosotros seamos misericordiosos? Porque así como lo somos, así también Dios será con nosotros. ¿Verdad? Otro punto que podemos ganar a través de la misericordia de Dios en nuestra vida es que alcanzaremos su fidelidad y sus promesas. En 2 de Corintios capítulo 1 versículo 18 al 21 dice así: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros nos es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no he sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Por qué dice? Porque Él es el que nos confirma en Cristo y Él es el que nos unge con su aceite de su Santo Espíritu, amén, el cual hace que nosotros seamos sellados, ¿verdad? Que somos de su propiedad. Y entonces, en este ámbito ya espiritual de que somos de su propiedad, dice que nos volvemos herederos y coherederos con Cristo de todas las promesas que Él nos dejó. Amén. Dicen que en la palabra de Dios vienen más de 8,000 promesas de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos, hermano, a ver
Como Él no se avergüenza de tus cadenas. En 2 de Timoteo 1:16 dice, el Señor tenga misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. ¿A qué se refiere esto, hermano? Muchas veces llegamos a la libertad con Cristo, nos bautizamos y empezamos su camino. Pero a veces, hermano, el enemigo siempre está viendo en qué descuido estamos para derribarnos, porque él lo que quiere es derribar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesús lo reprenda. Jesús reprenda al diablo, amén. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, hermano, podemos caer en algún pecado estando ya en el ministerio, estando como cristianos. Pero Dios, hermano, lejos de que tú te alejes porque te sientas indigno, Él quiere que tú vuelvas y Él nos vuelve a limpiar. Obviamente cuando haya un arrepentimiento real de nosotros. ¿Verdad? Dice su palabra que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Y entonces, hermano, hay muchos siervos que a veces caen en del ministerio, ¿verdad? Pero gracias a Dios, hermano, tenemos un Dios misericordioso. Muchas veces quisiéramos, como humanos, a veces actuar de una manera intransigente ante algún siervo que comete un error. Y Dios precisamente es lo que no quiere. ¿Por qué? Porque si obramos con injusticia y sin misericordia, pues cuántas almas no van a ir al infierno, hermano. Ciertamente cuando estamos en el proceso de la perfección, tenemos que estar orando continuamente, velando, ayunando para no caer en tentación. Con todo y muchas veces aún se cae, pero Dios es bueno, hermano, porque dice en su palabra que si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levantará. Gloria a Dios, amén. Cuando tenemos misericordia de los demás, podemos sentir y ver a las almas como Dios las mira, con ese amor por ellas para que sean salvas por su gracia, amén. Y entonces, hermano, si nosotros empezamos a ver las almas como Dios las ve, es que se está ejecutando en nosotros la misericordia de Dios, amén, y también de nosotros para el prójimo. Pero, ¿qué nos pide Dios? Dice, mas no seas como los hombres de aquel tiempo. ¿Cómo? Que en Marcos 5:18 Dios nos habla del milagro del endemoniado gadareno. Pero ¿por qué nos habla en especial de este pasaje hoy, hermano? Y dice que no seamos como los hombres de ese tiempo, porque ¿qué crees que ellos se enojaron por esa liberación? ¿Y sabes por qué se enojaron? Porque tuvieron pérdidas económicas. Pues si tú recuerdas, dice, dice que el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él por su milagro, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó aquí, hermano? Vamos a Marcos 5 para que leamos este pasaje, cómo fue que sucedió. Dice el endemoniado gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos,
los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido el que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Imagínese, hermano, cómo los que eran dueños de ese hato de cerdos se molestaron por sus pérdidas, lejos de tener esa misericordia de agradecer que ese hombre que había sido poseído por demonios, por legión de demonios, porque eran muchos, que vivía en los sepulcros, imagínense, y se enojan por las pérdidas de los cerdos. Entonces, ¿dónde estaba la misericordia de Dios? ¿Dónde estaba? No había en ellos misericordia, ellos antepusieron sus pérdidas económicas a unirse al gozo de que ese hombre había sido liberado. Y muchas veces así podemos estar actuando, con falta de misericordia. Pero tenemos que cambiar eso, hermano. Tú y yo tenemos que cambiar. Nos tenemos que doler con el que sufre. Nos tenemos que doler con el que se enferma. Nos tenemos que doler con el que fue abandonado. Tenemos que dolernos con aquel que está en un duelo porque perdió a su familia. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Jesús decía, ve y cuéntales a aquel que fue libre. Si leemos el versículo que sigue, dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Imagínese que nuestro Dios no fuera misericordioso, hermano, y que cuando tú y yo tenemos una necesidad y le clamemos por misericordia, pues ¿cuándo nos iba a oír? Pero gloria a Dios por ese atributo, hermano, porque gracias a eso tú y yo somos salvos. Y gracias a esa misericordia Dios envió a su Hijo para que Él muriera por ti y por mí en la cruz. El mismo Señor Jesús se propuso para hacerlo, amén. Y Él nos pide que no seamos como esos gadarenos, hermano, que se enojaron. Luego lo acosaron de muerte cuando sanó al ciego en el día de reposo. Se burlaron, ¿verdad? Vamos a Marcos 5:39, dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Entonces ve, hermano, cuando nos burlamos de un siervo que va a orar para que se ejecute un milagro, o cuando nos burlamos del Evangelio, pues a Dios no le agrada. Y entonces Él no quiere que publiquemos. ¿Por qué? Porque estamos ya actuando con dolo, con un corazón liviano. Tenemos que, Jesús cuando ve que nosotros nos gozamos del milagro y todo, Él dice, ve y cuéntales. Ve y cuenta todas las cosas que el Señor ha hecho contigo. Y entonces tú y yo tenemos, hermano, que actuar así, con esa benevolencia, con ese amor. Dijimos que la misericordia es todo eso, ¿verdad? Es un amor infinito, un amor intenso. Es compasión, es clemencia, ¿verdad? Muchas veces vamos pasando por la calle y se nos puede acercar un niño que tal vez ni ha comido. Y a veces ni siquiera lo volteamos a ver. ¿Cuántas veces no hemos tenido gente a nuestro alrededor que necesita de nuestra ayuda y no nos acercamos para ayudarle?
recordemos, ¿verdad?, aquel pasaje donde habla que una persona fue asaltada y golpeada y que estaba tirado en el camino. Y dice que pasó un levita y solo lo miró de lejos y se pasó de largo. Pasó un sacerdote y también pasó de largo. Y luego pasó alguien que ni siquiera era del pueblo de Dios, pero siendo figura de parte de Dios, dice que recogió esa persona que estaba tirada, muy dañado de su cuerpo porque lo habían golpeado, y dice que lo llevó al mesón. Lo encargó y dijo, sánalo, cúrale sus heridas, y si aún te debe algo, yo pagaré lo que quede de la deuda cuando yo regrese. Así que, hermano, nuestro Señor Jesús nos pide, ¿verdad?, que tú y yo tengamos misericordia, que tengamos piedad de los demás, piedad del prójimo, que tengamos ese amor intenso y esa fidelidad para poder dar ese amor que Dios nos da. ¿Por qué, hermano? Porque ya vimos que si nosotros somos misericordiosos, también alcanzaremos misericordia, gloria a Dios. Por tanto, dice en Habacuc 3:2, oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia, pues por tu misericordia hemos sido perdonados, hemos sido salvados, hemos sido redimidos, hemos sido justificados y lavados por la sangre de Cristo, comprados a precio de esa sangre, sanados, hemos sido también sanados de muchas enfermedades. Él nos ha salvado de muchos accidentes, nos ha salvado de morir muchas veces. Hemos sido librados, ¿verdad?, en muchas batallas que se han presentado ante nosotros, y también hemos sido liberados seguramente de muchos demonios, ¿verdad? Así que tenemos, hermano, que prepararnos para presentarnos delante de Dios con un corazón humilde y sencillo, y tenemos que escudriñar su palabra. En estos tiempos tenemos que hacerlo, hermano. Estaba yo escuchando hoy las noticias que hubo gente que a las 3 de la mañana fueron sacados de su casa por una inundación, ¿verdad? Por todas las inundaciones que ha habido, hermano. Y mira, por la gracia de Dios y su misericordia, tú y yo seguimos en casa, seguimos bajo el techo, librándonos de la lluvia, del frío, teniendo nuestras pertenencias. Mucha gente ha perdido su casa, han perdido sus vidas. Tenemos que clamar a Dios por misericordia, por aquellos que están padeciendo. Tenemos que pedirle a Dios que guarde a los bebés, a los niños, aun los que están siendo concebidos, que Dios les guarde su vida, porque el hombre está maquinando cómo destruir y matar a esos bebés. Tú y yo tenemos que estar clamando misericordia. Está el juicio en las naciones, Cristo no tarda, no tomemos por tardanza su venida, tenemos que prepararnos tú y yo para que podamos ser arrebatados y de pronto seguir buscando a ese Dios misericordioso que tenemos, amén. Y tenemos que empezar a hacer obras de justicia, tenemos que presentar frutos de arrepentimiento en nosotros y tratar de tú y yo ejecutar esa misericordia para con la gente. Es muy importante dolernos con el que sufre. Y eso, y lo que nos ayuda para poder lograr eso, hermano, es tratar solo de ponernos un minuto en sus zapatos, ¿verdad? De tratar de que si una persona está en la calle, pues tratar de imaginarnos cómo sería mi vida si yo viviera en la calle. El no poder disfrutar de un techo, de un baño caliente, de poder tener un empleo donde nos puedan remunerar para poder estar con un sustento, ¿verdad? Y todo esto proviene de Dios, hermano. Aún los trabajos Dios los provee, ¿verdad? Y aun que gocemos nosotros del fruto del trabajo, también es un don de Dios. Entonces tenemos que ser muy agradecidos con Él, tenemos que ser humildes
y tenemos que tratar de buscar ser como Él, que es manso y humilde de corazón. Pues esta es la enseñanza de hoy, hermano. Yo quisiera que esto de la misericordia se mueva en tu vida, en tu corazón. Y Dios pues nos ha dicho en profecía que clamemos por su misericordia, porque viene mucha destrucción. Él llora y se duele, pero es preciso, hermano, porque hay mucha gente endurecida de su corazón, que no quiere saber de Dios, pero Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento y que seamos salvos. Entonces yo quisiera que hoy, por la misericordia de Dios, oráramos para que la gente que está en casa, que está en la calle, pues que Dios los ayude. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que en este día, pues yo quisiera que atesoremos a nuestro corazón, que seamos misericordiosos, que busquemos conocerte, Señor, que sepamos cómo es que te podemos agradar, Señor, que no ignoremos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, ignorándolo y tratando de ofrecer sacrificios los cuales no te son agradables, Señor, porque ya Jesús lo hizo y ese es el último sacrificio que tú aceptas, no aceptas otros, no aceptas que vayan de rodillas, no aceptas que caminen kilómetros sangrando sus pies, porque entonces al hacer eso estamos ignorando el sacrificio que hizo tu Hijo Jesús en la cruz. Y Señor Jesús, te pedimos perdón por todo el tiempo que estuvimos en ignorancia, Señor, de esta palabra y de esas enseñanzas que tú has dejado plasmadas en tu Biblia, en tu santa palabra, Señor. Porque ahí tú nos ayudas a conocerte, a ser enseñados por ti mismo, Señor, de que esas cosas a ti ya no te agradan. Porque para eso vino Jesús. Él es el mediador entre Dios y el hombre. Dice su palabra que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces ahí Jesús es el camino, hermano. Y también dice Jesús, yo soy la puerta. Y estrecha es la puerta que lleva a la salvación y grande y amplia es la puerta que lleva a la perdición. Dicen muchos son los que entran por ella. Entonces, hermano, tú y yo tenemos que ir en el camino de nuestro Señor Jesús. Tratemos de escudriñar su palabra, de conocerla para no caer en error y no caer en ese punto de que en un tiempo el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Instruyámonos en su palabra, hermano. Y pues yo les doy gracias por este tiempo que ustedes dedicaron para esta enseñanza. Hermana Adela Jarcén, yo le mando bendiciones de lo alto para usted y toda su familia. Y pues les pido que estemos pidiendo, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo tenga misericordia de esas personas que se quedaron sin hogar, para que Él les dé el sustento. Y si hay algo que ellos tengan que cambiar de sus vidas, pues Él se revele en ellos y que lo conozcan, que sin Dios nada podemos hacer. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te pedimos por todos esos bebés, Señor, para que tú, Señor, seas obrando en cada mujer, Señor, que nos redargullas de pecado, que eso no te agrada, Padre, porque solo tú eres el que da la vida y el que la puede quitar. Te pido, Señor, que tengas misericordia del género femenino, Padre, porque se ha estado acarreando juicio a sus vidas, Señor, actuando así. Te pedimos que tú les redargullas su corazón, Señor, y pongas frutos de arrepentimiento. Sabemos, oh Señor, que tú eres Dios y que para ti nada hay imposible. Ponemos nuestras vidas en tus preciosas manos. Yo te pido, si alguien de los que nos escuchan está enfermo, que tú les envíes sanidad divina, Señor. Si alguien está cansado, que tú renueves sus fuerzas. Si alguien está en desánimo, falto de fe, yo te pido que tú fortalezcas su fe, Señor. Si alguien no escucha, que tú renueves, Señor, su oído físico y espiritual, sus ojos espirituales, Padre. Y si alguien está caído, Señor, paralizado,
estancado, que tú, Señor, lo renueves, lo levantes con poder y lo lleves a una prosperidad y a un avance, Padre, tanto espiritual como terrenal. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Da descanso a nuestros cuerpos y si es tu voluntad, Señor, que nos prestes un día más de vida, así será, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Que descanse, hermano. Dios lo bendiga.